Buenas noches a todos. Vamos a presentar la conferencia del desarrollo económico de Corea del Sur impartido por el doctor Won-ho Kim. Él es de la Universidad Hankook University of Foreign Studies y vamos a comenzar con nuestra ceremonia. Al momento no tengo a los funcionarios de la Embajada de Japón y de Corea y de Taiwán, pero vamos a hacer como que ellos estuvieran aquí. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor Chon Yen-gon, embajador de la República de Corea, el estimado primer secretario de la Embajada República de Corea, Yu Chan-hon, y el estimado investigador superior de la Embajada de Corea, Dan Wan Kim. Estimados funcionarios en general de la República de Corea, como también los estimados funcionarios de organismos internacionales, a nuestros distinguidos funcionarios de las embajadas de Taiwán o de Japón, a nuestro distinguido doctor Won-ho Kim, es profesor y director de estudios latinoamericanos de Hankook University of Foreign Studies de Graduate Universities, a la magíster Lourdes Balconi, secretaria académica de la Facultad de Ciencias y Políticas, al distinguido ingeniero Jorge Morales Soberanis, que él es el director, también del director de gestión de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección. A todas las autoridades académicas presentes, a los funcionarios de gobierno como a cuerpo diplomático residente en Guatemala, profesores, estudiantes, amigos en general y público presente. La Universidad Rafael Landívar, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de modelo de crecimiento económico de Corea del Sur, impartido por el doctor Won-ho Kim. Siguiendo con el programa, vamos a dar la palabra en estos momentos al ingeniero Jorge Morales y posteriormente a la secretaria académica magíster Lourdes Balconi. Por favor. Muy buenas noches a todos y a todas, distinguidos representantes de las embajadas de Japón y Corea, estimado disertante, profesor Dr. Won-ho Kim de la Universidad de Hankook, reciban en nombre del rector de la Universidad Rafael Landívar, el padre Eduardo Valdés Barría, y del vicerrector de Investigación y Proyección, el magíster Juventino Gálvez, quien lamenta no poder estar con nosotros en este importante evento, un cordial y caluroso saludo. Bienvenidos a esta su casa de estudios. Es para nosotros en nuestra universidad y en particular para nuestra Vicerrectoría de Investigación y Proyección un motivo de gran complacencia y honor el poder acoger y presentar esta importante conferencia. Nos sentimos particularmente honrados de tener entre nosotros a un ponente con tan amplia y probada experiencia en el campo del desarrollo y el crecimiento económico. En los momentos actuales, en los que los principales paradigmas sobre los que se funda la teoría y práctica del desarrollo están en cuestión, que enfrentamos un momento de crisis global referida por algunos como una crisis civilizatoria, la pertinencia de este evento es de capital importancia. Actualmente, a nivel global, pero sobre todo en nuestro país, enfrentamos una crisis de modos de vida, lo que ha puesto en riesgo la reproducción de las personas, las familias y la sociedad en su conjunto, todo vinculable a los modelos y abordajes al desarrollo vigentes y a cómo los seres humanos nos relacionamos con el ambiente natural. Pareciera altamente contradictorio que existen indicadores de éxito en el campo de desarrollo económico, tecnológico y social en Guatemala, al mismo tiempo que nuestra sociedad no había experimentado tan altos grados de desigualdad, injusticia, marginación y desamparo. En nuestro país, por décadas la economía ha crecido, aunque últimamente de manera más moderada, y siendo todavía uno de los países del hemisferio donde lo rural es fuente de producción de riqueza,
nos encontramos ahí con los peores indicadores de pobreza, marginación y deterioro. Esta desigualdad tiene raíces históricas y no es nueva la situación de marginación en que viven las mayorías de nuestra nación. La economía familiar campesina, sin embargo, y aunque en condiciones de gran precariedad y deterioro, ha y sigue propiciando la reproducción de la diversidad de pueblos de nuestra nación. Más allá de actividades meramente económicas, se trata de modos de vida que sostienen la reproducción sociocultural de Guatemala. Por ello es que estamos interesados en conocer el modelo de crecimiento económico de Corea del Sur, que aunque a sabiendas que no es mecánicamente transferible a nuestro país, ha abordado históricamente y en contextos de diversidad sociocultural y en medio de tensiones geopolíticas el problema del subdesarrollo y la marginación para llevar al país a la posición de mayor inclusión social y desarrollo socioeconómico del que hoy goza. Por medio de actividades de formación, investigación, incidencia pública como la que tendremos el día de hoy, buscamos el entendimiento integral y constante de esta realidad compleja y multideterminada para que, junto a otros actores, estados, podamos construir soluciones pertinentes y perdurables para la humanidad. No deseo terminar estas palabras sin reiterar nuestros agradecimientos por las muestras de confianza y respeto manifestadas por la Korea Foundation hacia nuestra universidad. El desarrollo de este programa es un indicador de la muy provechosa relación de cooperación en objetivos compartidos del desarrollo, la paz y la felicidad para nuestros pueblos en el mundo. Muchas gracias. Este año, la Coordinación de la Línea de Investigación de Asia-Pacífico organizó un ciclo de conferencias sobre Corea, Japón y la República Popular de China, donde varios de ustedes ya han participado. Con este ciclo se pretende ampliar y profundizar la información y conocimientos tanto sobre el desarrollo económico, político, social y cultural de estos países del Asia, como sobre el significado de sus experiencias, sobre su estrategia de industrialización y las implicaciones para América Latina, especialmente Guatemala y para en nuestro caso Centroamérica. Ello para contar con un acervo que permita ser útil para las futuras investigaciones y trabajos de grado de los estudiantes y para referencia de los docentes. Aprovecho para comunicarles que en noviembre próximo tendremos la visita del doctor Tomomi Kosaki con la conferencia El Patrimonio Japonés en Centroamérica, conmemoración de los 89 años de relaciones diplomáticas. Aprovecho para presentar entonces al doctor Won-ho Kim. Él es economista, es doctor en Política Económica Internacional por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, fue decano y ahora profesor de la Escuela de Estudios Superiores de la Universidad de Hankook. Aprovecho para comentarles que Hankook significa Corea, para que ya tengan una palabra en coreano. También fue profesor en universidades en México y en Estados Unidos. Ha ocupado puestos importantes como son director ejecutivo del Consejo Coreano de América Latina y el Caribe, CLAC por sus siglas en inglés, de 1996 al 2014. También fue director de investigación del Instituto Coreano de Política Económica Internacional, KIEP, y director del Centro de Estudios Económicos Regionales, entre otros. Ha sido investigador senior desde hace más de 13 años. Durante el año académico 2014-2015 fue becario Fulbright en la Escuela Johns Hopkins en Estudios Internacionales Avanzados en Washington, D.C., Estados Unidos. Ha realizado innumerables investigaciones y ha escrito varios libros y artículos, y sus líneas de investigación son las relaciones económicas entre Asia del Este, especialmente Corea y América Latina, el desarrollo económico y las reformas en una perspectiva comparada, y la economía política internacional de la integración regional. Dejo con ustedes al doctor Won-ho Kim y recibámoslo con un aplauso.
Muchas gracias, señor director y señorita secretaria de facultad, por sus amables palabras. Es mi gran honor y placer tener oportunidad de hacer una presentación en esta prestigiosa Universidad Rafael Landívar. He tenido 2 alumnas como egresadas de esta universidad. He tenido 2 alumnas como mis alumnas, pero que graduaron de esta universidad. Por mi experiencia, ya veo, es la primera clase la institución de educación superior de la primera clase. Siempre son ellas de la primera clase de mi clase. Felicidades. Y en este sentido, yo quiero enfatizar que son ustedes el futuro de la nación. Con ese entendimiento, yo quiero dar la conferencia, ¿no? Estoy dando conferencia al futuro de Guatemala. Son ustedes el futuro de Guatemala. Como el señor director mencionó, la experiencia de Corea no es automáticamente o mecánicamente transferible a ningún país del mundo. Pero la razón por la cual estoy presentando el caso de Corea es porque se debe entender cuáles factores funcionaron a producir Corea de hoy, desde una pobreza, tan pobreza. Corea fue el tercer país pobre en Asia en la década de los 60. Y ahora, ustedes saben, un país nuevamente industrializados. Mi presentación pertenece académicamente al campo de la política pública comparada. No sé qué estudian ustedes. Aquí levantan sus manos si estudian ciencia política. Gracias. ¿Economía? Oh, muchos. ¿Sociología? ¿O humanidades? ¿Historia, antropología, literatura, ingeniería? ¿Nadie? Ok. Bienvenidos. Todos son campos muy importantes. Perdón, yo perdí algunos alumnos o algunos distinguidos sectores, distinguidos, ¿qué disciplinas? ¿No? ¿Ya todos han levantado sus manos? No. ¿Qué carecen? Relaciones internacionales, ciencias sociales, pero, ok, relaciones internacionales. Muy bien. Gracias. Podía haber gran revolución de la sesión. Muchas gracias. Política pública comparada se puede aplicar a cualquier área especialmente de ciencias sociales. Ciencia política, sociología, relaciones internacionales, economía, es un área donde se necesita sabiduría de diferentes disciplinas. Y también, aquí no hay pointer, ¿verdad?
como menciona aquí, IR, Relaciones Internacionales, ¿no? También es un área. Hoy día se dice transferencia de conocimiento, knowledge transference, o policy transfer, transferencia de política. Eso es área donde uno aprende la experiencia de otros para aplicar a su propio modelo. Pero otra vez, depende de su decisión. ¿Qué quieren aplicar la experiencia de otros a su propio modelo? Eso depende, totalmente depende de cada pueblo o cada político o cada grupo de élites. Ustedes son élites o ustedes son élites del futuro. Por eso, todo depende de ustedes. En otras palabras, el modelo del futuro de Guatemala depende de ustedes. Por eso, yo con mucho gusto, yo quiero mencionar la experiencia de Corea en esta sesión. Entonces, ¿qué queremos decir por éxito de Corea? No queremos decir el alto porcentaje de suicidio. Corea es un país donde uno se mata a sí mismo, ¿no? Es el ritmo más alto entre los miembros de OCDE. Y también hay más accidentes automóviles entre los miembros de OCDE. Y ahora menos fertilidad también entre los países miembros de OECD. Y también hay gran problema de desempleo. Hoy día, gran desempleo entre los jóvenes. Nosotros no hablamos de esa experiencia, ¿verdad? Si tengamos algún periodo específico, yo voy a enfatizar las décadas de los 70 y 80, porque yo creo que las décadas 70 y 80 fueron el periodo más crítico para el desarrollo de Corea. ¿Sabe esa experiencia? En la revista The Economist, en septiembre del año pasado, hubo este artículo, Latin America's Korean Dream. Eso quiere decir también, otra vez, América Latina quiere aprender algo desde la experiencia de Corea. Otra vez, tenemos que correctamente entender qué ocurrió en Corea y qué podríamos aplicar a la experiencia de otras palabras. Ustedes sabrán mejor que yo el modelo de América Latina. Muy sencillamente se puede dividir la época antes de mediados de 80 y después de mediados de 80. En política industrial, antes hice sustitución de importaciones, después liberalización comercial, ¿verdad? Ustedes ya sabrán. Tengo entendido que ustedes una copia de esto, ¿verdad? Todos ustedes. Okay, yo no voy a explicar en detalle, pero espero que ustedes con tiempo puedan comparar este paradigma y el paradigma de Corea. Ustedes tienen dos copias. Otra vez, como el director mencionó, no es mecánicamente transferible. Por eso hay
hay varios factores. Muchos académicos explican las diferentes experiencias o diferentes resultados de diferentes países con estos factores. Factor histórico, experiencia colonial, etcétera, etcétera. O cultura, o nacionalismo, o fuerza del Estado, o capacidad del Estado, o reforma agraria, sacrificio de generación, amenaza de seguridad nacional, recursos naturales o maldición de recursos. Pero yo no creo que esos factores satisfechamente explican los diferentes resultados de desarrollo. Mejor dicho, esos factores podrían funcionar a acelerar diferentes vías de desarrollo. Lo más importante es decisión de política, o en inglés, policy choice. Choice en español. Alternativa política o decisión, toma de decisión de política, ¿no? Policy choice es el factor más importante. Otra vez, en la experiencia de Corea, esa diferente toma de decisión de política fue más importante en esas décadas, 70 y 80. Ahora, por ejemplo, la nación coreana, el pueblo coreano de hoy, viven con beneficio de la toma de decisión, yo creo, toma de decisión de la década de los 70 y 80. Por eso tenemos la generación de hoy en Corea tiene gran deuda a la generación de la década de los 70 y 80. No todas las generaciones son de misma calidad o de misma sabiduría, puede variedad de diferencia. Especialmente aquí 4 áreas de políticas: industrial, comercial, recursos humanos y ciencia, tecnología. Esas 4 áreas fueron integrados a producir un resultado más eficiente, más productivo después de esas décadas. Eso es GNI, Gross National Income, ingreso nacional bruto, de acuerdo con la base de datos de Banco Mundial. Esto es Corea y estos son otros países en América Latina. Perdón, no incluí Guatemala aquí, pero como se puede ver, Corea fue, en esa década, Corea fue debajo de otros países latinoamericanos, aquí. Pero ahora, ¿qué pasó? Aquí, ya está bien.
a partir de mediados de los 80, Corea sobrepasó el nivel de ingreso nacional bruto de otros países de América Latina. Entonces, tenemos que ver qué ocurrió en esa época. La gran transformación de la economía de Corea es composición de exportes de Corea. En 1970, por ejemplo, eso es primarias, industrias primarias, y esto es industria pesada y química, y eso es industria liviana. Después de la primera etapa de industrialización, la industria liviana tomó gran parte. Yo creo que Guatemala llega más o menos a este nivel. Industria liviana tiene más porción entre los exportes, junto con la agricultura, y industria pesada y química fue pequeño, y industria primaria bastante. Pero ahora, como ven ustedes, ahora industria primaria casi nada en exportación, y industria pesada y química es más del 90%, y industria liviana también mínima. Eso es gran transformación de la estructura industrial, especialmente en términos de exportación. Esto es de acuerdo con datos de BID, Banco Interamericano de Desarrollo. América Central y México, ahora bastante composición de manufactura y primaria en comparación con América del Sur. América del Sur, más productos primarios, cuenta en su composición de exportación. Corea es un país, saben ustedes, Corea es un país muy pequeño, territorialmente pequeño. Y también en la década de los 60, el mercado doméstico fue muy pequeño. Por eso, para ganar divisas externas, la única manera fue exportar. Exportar, ¿por qué exporta? Para ganar divisas externas. Fue muy fácil, porque necesita industrializar para producir algo a exportar. Eso fue la razón. De todos modos, ahora Corea es un país comercial. En inglés, trading nation. Sin comercio, Corea es nada. Corea necesita comercio. Por eso, comercio cuenta por casi 100% de PIB, Producto Interno Bruto. Eso es total comercio, exportación más importación. Aquí exportación y importación. En América Latina, ese porcentaje de comercio de PIB es más o menos 45% ahora. En ese sentido, para Corea, comercio es más importante. Por eso, hoy yo voy a enfocar esas décadas, 70 y 80. Justamente tengo muchas fichas, pero voy a enfocar en algunas
algunos puntos más importantes. Yo voy a explicar esto brevemente. Eso es también una página desde el informe del Banco Mundial. De acuerdo de ese informe, Corea está clasificado en, eso es outward oriented, strongly outward oriented. Eso quiere decir, el modelo coreano está fuertemente orientado hacia afuera. Eso quiere decir, exportaciones más importantes y las puertas de comercio fueron abiertas. Eso es 63 hasta 73. Corea está situado en esa categoría y otra vez 77, 85, 73, 85 también otra vez en Corea. Pero yo no creo que es un buen informe. Después de escuchar mi presentación de hoy, ustedes van a entender, Corea no quedó con el mismo modelo desde hace la década de los 60. Yo quiero decir, más importante, la década de los 70 fue diferente. La década de los 70, el modelo fue más cerrado, no tan abierto como en la década de los 60 o después de los 70, 80, 90, ahora más abierto. Por eso yo quiero decir, el modelo a veces necesita responsable, más responsable o flexible. Yo quisiera preferir la palabra responsable. Necesita responder, necesita saber responder a diferente entorno, especialmente diferente entorno internacional. Corea, después de la división, ustedes sabrán la historia muy breve de Corea, ¿verdad? Corea fue colonia japonesa por 35 años, 1910 hasta 1945. Y en 1945 la nación fue dividida entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y 1950 hasta 53, por 3 años hubo guerra coreana entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ya saben muy bien, ¿verdad? La exportación, como ya mencioné, ahora comercio cuenta por casi 100% de PIB, ¿verdad? En esa década, en esa época, la exportación fue solo 3% de PIB. Y economía coreana fue crucialmente dependiente de la ayuda internacional, más de 10% de PIB. Corea fue el tercer país más pobre en Asia. Desde ese modelo, en la década de los 60, muy sencillamente, hubo promoción de exportación. En esa época, uno debe preguntar, ¿qué ventaja comparativa Corea tenía? Corea tenía ventaja comparativa solo en mano de obra barata. Por eso, para industrializarse, solo pudo enfocar en la industria liviana, industria intensiva de mano de obra, como pelucas, pestañas postizas, ropa, madera contrapachada, esas cosas. Peluca artificial y peluca natural también. ¿Entienden?
Y métodos de ese tipo de industrialización fue crédito preferencial. Esos métodos justamente han sido usados por muchos países del mundo. Y exención de tarifa e impuestos a los productos intermediarios que son utilizados para la producción de los exportes últimamente, o reducción de impuestos directos a los ingresos obtenidos desde la exportación. Todas esas medidas administrativas o financieras fueron movilizadas para promover la exportación. Pero aquí, a través de todas esas décadas, ustedes deben pagar la atención. En un lado, una política comercial, otro lado, política industrial, otro lado, política educativa o política de recursos humanos y ciencia política y ciencia y tecnología. Ustedes ya tienen un resumen en una página. En esa época, educación fue concentrada en la educación básica, porque ya pueden entender, la política industrial fue industrialización en los sectores livianos, ¿no? Intensivo de mano de obra. Por eso, podemos ver alfabetismo. Después de la guerra coreana, alfabetismo solo fue 22%, muy bajo de la nación. Y llegando a 1960, gracias a la política de alfabetismo del gobierno, llegó 72% y después, siguiendo con esa política industrial, junto con esa política industrial intensivo de mano de obra, hasta 1970, llegando casi 90% y ya 80% llegó 100%. Eso es la base de la industrialización, ¿verdad? Por eso, cuando uno planea la política industrial, uno debe pensar también en recursos humanos que va a movilizar, ¿verdad? Ustedes van a ver, cuando llegue otra política industrial, entonces también otro tipo de política de recursos humanos necesito. Cuando yo hablo así, puede haber alguna pregunta. Preguntándome, ¿qué cree que es la educación? ¿Qué es el significado de la educación? ¿Qué? Educación, uno puede argumentar, educación es formación humana, ¿verdad? O formación, la integridad humana, etcétera, etcétera. Tiene razón, pero al menos en esa experiencia para salir de la pobreza, educación fue también movilizada a fortalecer el modelo de industrialización. Eso fue la experiencia. Otros preguntan, hay problema de desempleo y hay política industrial. Esa misma pregunta también se puede levantar, se puede hacer a los élites en Corea de hoy. La respuesta en esa época, 70 y 80, especialmente en esa época, empleo también fue directamente relacionado a la política industrial y también a la política de recursos humanos. Por eso, en esa época, empleo casi siempre fue
empleo casi siempre llegó a nivel de saturación, de full empleo, empleo pleno, empleo total, empleo pleno, ¿no? Ahora, lo más importante es la experiencia de los 70. Empezando a convertir. En este mundo, muchos países quedan en un modelo que un día funcionó. Cuando se ve que un modelo funciona, hay una tendencia de que se quede complacente de ese modelo que parece funcionar. A principios de la década de los 70, algunos nuevos entornos internacionales se formaron a dar desafío a la nación coreana. Ahora nosotros llamamos, eso fue bendición disguised, bendición disfrazada, okay. Bendición oculta, antes parecía una mala suerte, pero después resultó una bendición. Por ejemplo, como ya mencioné, Corea tenía un modelo de industrialización intensiva de mano de obra, pero llegando a la década de los 70, ese modelo empezó a no funcionar. ¿Por qué? Por el proteccionismo de los países industrializados, en Europa y en Estados Unidos. En la calle, los productos de las industrias intensivas de mano de obra, en la calle sobresalieron. En la calle todos, no, porque en esa época no pudieron exportar, por eso salieron todos esos productos en la calle. Otra amenaza fue amenaza militar de Corea del Norte. Al mismo tiempo, Estados Unidos quería salir, las tropas estadounidenses querían salir de la península coreana. Y también Estados Unidos ya quería cambiar su estrategia en Extremo Oriente y no ofrecer más ayuda militar a Corea del Sur, etcétera, etcétera. Por eso, la respuesta de política fue, ok, es el momento de cambiar esa política industrial de un modelo de industria liviana a un modelo de industria pesada y química. En otras palabras, muy sencillamente, necesitó industria de defensa, por ejemplo. Industria de defensa es industria pesada y química. Y también cuando haya proteccionismo contra los productos de la industria intensiva de mano de obra, entonces ya es hora mejorar o cambiar la estructura de exportación. Antes, exportes de productos de la industria intensiva de mano de obra, ahora upgrade a exportes de industria pesada y química. Por eso empezó a promover industrialización pesada y química. Especialmente esos sectores, acero,
metales no ferrosos, construcción naval, electrónica, maquinaria y petroquímica, y automóviles desde hace 1962, pero la diferencia ahora es, antes apoyo del gobierno fue indirecto, pero desde ese tiempo apoyo fue directo, financieramente, administrativamente, directo a esas industrias. Esas industrias como líderes de la industria. ¿Qué quiere decir líderes? Eso fue la política de industria selectiva. Eso quiere decir para maximizar de enlace hacia atrás y hacia adelante. Ustedes entienden enlace de industria hacia atrás y hacia adelante. Ahí, cuando haya algún desarrollo en una industria, puede haber otro desarrollo de otra industria. Hay una relación industrial de enlace hacia atrás y hacia adelante. Y otro punto importante, otra vez, en esa época, en la década 70, el gobierno directamente apoyó esos sectores. ¿Okay? Y otra característica en esa época fue inversión en investigación y desarrollo de parte del gobierno, de parte del Estado. El Estado invirtió en investigación, en desarrollo, inversión en investigación y desarrollo. Por ejemplo, GRE quiere decir Government Research Institute, Instituto de Investigación Gubernamental. Esos institutos el número de esos institutos llegó 276 hasta 1980. Por eso, a través de la década de los 70, hubo inversión en investigación y desarrollo de parte del gobierno. Es muy importante, después se cambia ese modelo. Al mismo tiempo, la política educativa fue concentrada ahora, mientras la política industrial se cambia hacia industria pesada y química, se necesita recursos humanos nivel más alto, ¿verdad? Por eso, la política fue para escuelas técnicas vocacionales y universidades, especialmente en el sector ingeniería. Por ejemplo, es un ejemplo. En aquel entonces presidente fue presidente Park Chung-hee, y el presidente Park Chung-hee mandó a su hija a estudiar ingeniería electrónica. Esa hija ahora es presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, ¿no? Ella estudió ingeniería electrónica. Entonces, 1970, ingresó a la universidad de ella. Para mejor entendimiento de ustedes, ahora aquí explico. Gran diferencia en 1980. Muchos países en América Latina, ¿qué experiencia tuvo en la década de los 80? ¿Cómo se llama? Crisis de deuda, ¿de verdad? O lost decade, década perdida, ¿no? Corea también
a principios de los 80 empezó a sufrir esa crisis porque, como he dicho, hubo gran apoyo financiero del gobierno a los sectores de la industria pesada y química. Eso quiere decir, hubo gran inversión, ¿verdad? Y mucha parte de esa inversión vino desde deuda externa. Por eso Corea también empezó a sufrir de deuda externa. Entonces, sencillamente podemos entender, Corea y América Latina también sufrieron de deuda externa a principios de los 80. Pero después la trayectoria fue diferente. ¿Cómo fue diferente? Tenemos que entender eso. El gobierno empezó a cambiar su política de apoyo. Antes, apoyo directo, y ahora la palabra fue apoyo funcional. En otras palabras, apoyo indirecto. ¿Qué quiere decir? Antes el gobierno, sin preguntas, sin ninguna duda, el gobierno apoyó esas industrias pesada y química. Generalmente fueron grandes empresas, o en Corea se llaman chaebol. Los chaebol fueron apoyados, financiados por el gobierno. Pero ahora, apoyo funcional quiere decir, hubo condición para apoyo. Esas industrias necesitó demostrar algún desempeño. Mejor, aquí es muy importante, mejor las compañías privadas necesitaron invertir en investigación y desarrollo para continuar financiado o para continuar apoyado por el gobierno. Ahora, ustedes saben qué porcentaje de PIB invierte Guatemala en investigación y desarrollo. ¿Qué porcentaje? O, en otras palabras, ¿qué porcentaje entre total inversión en investigación y desarrollo viene desde el sector privado? ¿Mitad y mitad, sector privado y el Estado? ¿O 30 y 70? Nada. Dice nada. Esto quiere decir, esto es total inversión en investigación y desarrollo de Corea. Eso es solo hasta 2009. En aquel entonces todavía estuvo en nivel 3 tanto por ciento. Primero yo les explico. A partir de 2011, 4.0% se invierta en investigación y desarrollo. Eso fue número 2 del mundo. Primero Israel, segundo Corea. Todavía queda más de 4%. Pero yo quería explicar, ¿ok? Eso es total. Y esto es sector privado. Inversión en investigación y desarrollo de parte del sector privado. Y esto es de parte del Estado. Antes, como expliqué, hasta 1980, más o menos, o especialmente en la década de los 70,
inversión en investigación y desarrollo vino de mayor parte del Estado. Pero, como expliqué, a partir de la década de los 80, especialmente dentro del contexto de la deuda externa, el gobierno condicionó el apoyo financiero, administrativo, etcétera, etcétera, para las grandes empresas o para las industrias, la competitividad o la competición o la innovación o la inversión en investigación y desarrollo. Por eso, a partir de esa época, la inversión en investigación y desarrollo de parte del sector privado empezó a subir. Inversión en investigación y desarrollo quiere decir inversión en el futuro, ¿verdad? Ok, ustedes dijeron que el sector privado de Guatemala no invierte en investigación y desarrollo. Entonces, ustedes querrán preguntar al sector privado, ¿por qué no invierten en investigación y desarrollo? Entonces, ellos responderán que es inversión en el futuro. Mientras nadie queda incierto, mientras nadie queda cierto del futuro, porque se invierte. Ellos pueden responder así. La experiencia de Corea fue, el gobierno ofreció una condición: cuando ustedes invierten en competitividad, innovación, investigación y desarrollo, entonces habrá apoyo de diferentes métodos para ellos. Aquí ustedes pueden ver, antes, ¿ok? Por ejemplo, número de los CRC quiere decir Company Research Center, por eso Centro de Investigación de las Compañías. Hasta 1990, aunque hubo promoción de esa condición, llegó todavía a nivel menos de 1,000 centros de investigación del sector privado y llegó ya a 2,000, llegó 7,100. Como ustedes ven en ese grafo, ahora viene 70% viene del sector privado y 30% del Estado. En muchos países en vías de desarrollo, eso es al revés. 30% viene del sector privado y 70% viene del Estado. Entonces, uno debe pensar cómo puede incentivar la inversión en investigación y desarrollo de parte del sector privado, garantizando el entorno institucional o garantizando la estabilidad política o económica, etcétera, etcétera. Uno deberá pensar esos puntos, ¿verdad? Como dije, Corea también en esa época, en la década de los 80, tuvo problema y especialmente en la balance de la cuenta de corriente hubo menos, pero a partir de 1986 empezó a gozar de superávit de la balanza de la cuenta corriente.
Eso fue diferente modelo del modelo de antes, de 70, por ejemplo. Aquí explica cambio estructural de exportes. Esto quiere decir recursos intermediarios. Esto quiere decir unskilled labor intensivo de mano de obra no calificada. Ahora se ve, esto es intensivo de capital humano y esto es intensivo de tecnología. Estos los dos sobrepasa 50%. Por eso eso explica la inversión en recursos humanos y en tecnología, en investigación y desarrollo. Yo quisiera explicar con esa, eso es como un resumen. Ustedes todos tienen esa página, ¿verdad? ¿Qué? Ok. Aquí, si ustedes entienden bien esta página, entonces ya es suficiente, ¿no? Eso es como desafío externo. Eso fue condición, desafíos. Eso fue respuesta de política. ¿Ok? Como dije, esa época Corea también hizo sustitución de importación. Y esa década transformándose a promoción de exportación. Pero otra vez, esa década fue easy, sustitución de industrialización. Esa década fue industria pequeña, industria pesada y química. Y el gobierno directamente apoyó y el gobierno protegió esas industrias, ¿verdad? Y otra vez, a partir de 1980, otra vez empezando liberalización, primero ajuste estructural, enfocando en competición y más liberalización y si llega ahora. Empezando industria liviana, pesada y química y luego más inversión en investigación y desarrollo y luego tecnología informática y de comunicación y ahora llega, eso quiere decir siempre uno buscó nuevos sectores de ventaja comparada. Eso es tecnología nanotechnology, tecnología ambiental, tecnología biotechnology, tecnología informática y energía renovable. Otra vez, educación. Cuando uno estudia la experiencia de América Latina en educación, ya las décadas pasadas hubo enfoque en la educación terciaria, educación universidad. Pero como se ve la experiencia, empezó educación básica y luego vocacional, ingeniería y luego educación terciaria o liberalización de la educación extranjera y luego de alta tecnología, etcétera, etcétera. Es un resumen en 2 páginas, yo voy a resumir ese modelo. El modelo fue, otra vez, digo, el modelo fue flexible. No fue
un modelo fijo o flexible para responder, ¿no? Responsable. Y luego las industrias como industrias selectivas, porque para maximizar el efecto de enlace industrial. Y como expliqué, el mercado coreano fue pequeño, por eso necesitó ampliar ese mercado. La solución fue en exportación, ¿no? Por eso se necesitó liberalización comercial y para mejorar competitividad internacional. Y también se llevó a cabo una diversificación de estructura comercial. Educación y capital humano, eso fue la llave para crecimiento endógeno del modelo coreano. Por eso, en fin, política industrial y política comercial y política educativa, ciencia política y ciencia y tecnología siempre se combinaron para… ¿Qué pasó? Esos son puntos que uno debe pensar cuando se formulan cada política industrial y política comercial y política educativa y de ciencia y tecnología. Por la experiencia de Corea, en política industrial uno debe pensar dónde está la ventaja comparativa. Esa ventaja comparativa no queda siempre lo mismo, puede cambiar, depende de la experiencia de cada país. Y también uno debe investigar, explorar economía del futuro. Eso quiere decir un análisis de la economía del futuro. Y también uno debe pensar en la intervención más efectiva del Estado, el papel del Estado, qué tipo de papel se necesita de acuerdo con diferente entorno. Y política comercial también no es siempre para apoyar directamente a las industrias. Uno necesita una estrategia y también necesita formular un formato de capacitar recursos humanos, respondiendo a las necesidades de ese modelo de exportación. Aquí, política educativa y de ciencia de tecnología. Básicamente, como dije, ¿cuál es la meta de la política educativa? Al menos en la experiencia de Corea, eso fue formar recursos humanos o capital humano y también formar esos recursos humanos a las necesidades de las áreas del sector privado. Por eso, dentro de esa visión, hubo algún tipo de ciclo virtuoso. Yo quiero decir, cuando haya algún modelo, eso produjo alguna demanda de recursos humanos y esa demanda se interaccionó en formato de la política del gobierno en educación, investigación y desarrollo. Por eso en ese tipo hubo
respondiendo a la demanda, hubo suministro de los recursos humanos necesarios. Y también, más importantemente, hubo, yo llamaría, colaboración entre el Estado y el sector privado, o coordinación para la estrategia de desarrollo entre dos actores importantes. Eso siempre garantizó creación de trabajos, no solamente trabajos, y creación, yo llamo aquí yo llamo exportación creativa. Eso quiere decir, en el modelo coreano, eso no es ICI, eso fue IC. ¿Qué quiere decir IC? IC quiere decir sustitución de exportes, industrialización de sustitución de exportes. Eso quiere decir, exportes o ítems de exportación no se queda siempre lo mismo. Uno debe explorar nuevos exportes. Eso solo es posible a través de ese modelo, ese ciclo virtuoso. En ese caso, uno puede mantener el funcionamiento del modelo tan responsable en ese sentido. Muchas gracias. Termino mi presentación principal y tendría mucho gusto de responder a sus preguntas. Muchas gracias. Ok, primera pregunta. Aunque ya manifestó que no concuerda con esto, ¿qué papel cree que jugó la cultura en el crecimiento de Corea? Sí, yo no soy académico que goza de explicación de cultura como factor de alguna política, algún resultado, desarrollo, pero, como dije, por ejemplo, confucianismo como cultura en Corea pudo funcionar para acelerar o para servir mejor ambiente para el funcionamiento de toma de decisiones que mencioné. Por eso, cultura es un contexto, pero cultura no garantiza el éxito. Por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur son de misma nación, coreanos. Coreanos desde tantas décadas, ¿no?, o siglos, tenemos misma cultura. Corea del Norte tiene cultura, Corea del Sur tiene misma cultura. Pero ustedes ven diferente resultado. ¿Por qué? Toma de decisiones, política. Política explica todo. Por eso, cultura solo puede acelerar alguna decisión, alguna toma de decisión. En Corea del Sur, cultura funcionó positivamente. Corea del Norte, posiblemente, cultura funcionó negativamente. ¿Me explico? Gracias. Y otra pregunta, usted mencionó que el modelo buscaba divisas. Yo quería decir, la economía coreana necesitó divisas. ¿Cómo interpretaría el tipo de cambio de won-dólar para el sector empresarial? Justamente no entiendo esa pregunta, pero tipo de cambio ahora, por ejemplo, 1,100 wones por dólar.
más o menos, 1.110 más o menos, 1.140 más o menos, ¿no? Por dólar. El año pasado fue 1.040. 1997 hasta octubre fue 900 o 800. Ahora más. Sí, por eso tipo de cambio fluctúa. Después de la crisis financiera asiática, 1997-98, ese sistema cambió desde crawling peg y ahora free fluctuation, free floating. Por eso yo quisiera decir, free floating ofrece mejor entorno al sector privado. Así yo respondería. ¿Cuál considera que es el primer paso de Guatemala para obtener el sueño coreano? Ustedes conocen mejor que yo Guatemala, pero por mi conocimiento general, primero, para mí es impresionante el acontecimiento político en Guatemala. En una mesa informal, no formal, informal, hace 10 años, por ejemplo, entre diplomáticos latinoamericanos, hubo una conversión sobre la política coreana. Corea envió cárcel a los hijos del presidente actual. En la década de los 80, en la década de los 90, siempre Corea envió a cárcel a hijos del presidente actual. Y también otro diplomático explicó, Corea repagó toda la deuda de FMI, Fondo Monetario Internacional, en 2 años y medio. Deuda total. Y diciendo es impresionante. Pero yo diría, Guatemala de hoy, acontecimiento político de estos días, es también impresionante. Eso quiere decir, hay ambiente, hay en el pueblo sobre la responsabilidad política, etcétera, etcétera. Por eso, yo no creo que se necesita algo aprender, pero por mi conocimiento general, primero se necesita, como ya expliqué, participación en la estrategia por el sector privado. No solamente en Guatemala, sino también en otras partes de esta región. El sector privado necesita integrarse a la estrategia nacional. Entonces uno necesita cómo incentivar a ellos a participar en la estrategia nacional. Y también, si quieren explorar una estrategia de formar recursos humanos, ¿verdad? Es la institución de educación. Uno necesita, esos días hay programa de CCT, Conditional Cash Transfer, transferencia de, ¿cómo se dice? Efectivo condicional. Uno necesita en pensar programa de educación más efectivo. Ok, eso será mi sugerencia. ¿Cómo formular una política económica exitosa con base en los recursos naturales?
Es una pregunta de $6 millones. ¿Sí, verdad? Pero académicamente tengo mucho interés en esta pregunta. Ustedes pueden pensar o pueden preguntar la cuestión de maldición de recursos. Si hay palabra de maldición de recursos, eso quiere decir países de recursos naturales abundantes no funcionan bien o no quedan ricos, etc. Pero, ¿es verdad? Ustedes deben preguntar, ¿es verdad? No, no es verdad. Hay otros modelos de éxitos, otros modelos de desarrollo con recursos naturales. Por ejemplo, Australia también típicamente es un país de recursos naturales. Finlandia, Suecia. Hay un libro, no acuerdo el título, pero Natural Resources, something like that. Anyway, ese libro explica, Finlandia y Suecia tuvo éxito en transformar su ventaja comparativa desde recursos naturales a resource-related industries, industrias relacionadas a sus recursos. Eso quiere decir, cuando uno piensa en industrialización, uno tiende a pensar, a invertir en una industria totalmente nueva o en términos de ventaja comparativa o en términos de preparación de recursos humanos totalmente ajena. Una industrialización, un método o modelo totalmente ajeno. Pero ese artículo que yo menciono explica que Suecia y Finlandia invirtieron en recursos, en industrias relacionadas a sus recursos. Por eso, empezando, por ejemplo, esos países fueron países agrícolas. Entonces, ellos empezaron en maquinarias necesarias para la agricultura, etcétera, etcétera. Así llegaron finalmente a las industrias de innovación y alta tecnología de hoy. Por eso, la respuesta puede ser, uno puede empezar en las industrias más cercas, ¿no? ¿Por qué Guatemala no se desarrolla económicamente? Según su criterio. No sé, director, usted debe responder en su clase. ¿Cómo será el futuro del crecimiento en Corea del Sur? Muy importante, el futuro del crecimiento. Corea ahora llega a nivel de PIB per cápita 26, 27 mil dólares nominal, no PPP. A este nivel todavía hay debate. En la sociedad coreana hay debate. Cuando Corea pasó 10 mil dólares PIB per cápita, hubo debate también. Ese debate y el debate de hoy, bastante similar. Primer debate fue, en inglés, middle income trap. ¿Cómo se dice? Middle income trap.
Okay. Middle Income Trap. Middle Income Trap quiere decir cuando un país, cuando una economía llegue a algún nivel medio, el pueblo necesita pedir, necesita argumentar por su pieza desde el total riqueza nacional. Por eso uno tiende a pensar en seguro social o equidad, todo eso. Eso es Middle Income Trap. Ahora, llegando o sobrepasando $20,000 o sobrepasando $25,000, ahora otro debate de ese tipo, Middle Income Trap. En otras palabras, más equidad. El gobierno actual en Corea, cuando elegido, su moto fue democracia económica. Democracia económica. Eso muestra el retorno de ese mismo debate. Entonces, el futuro de la economía de Corea, primero, Corea necesita sacarse de este debate para avanzar más. En algún sentido, bastante positivo, pero todavía hay muchas dudas, especialmente dado la configuración política. Pero más importantemente, ustedes tendrán preguntas sobre el futuro de Corea reunificada. Corea reunificada va a tener una trayectoria similar a Alemania. Por bastante tiempo, por ejemplo, Alemania por 10 años tuvo recesión. Corea también, una vez reunificada, tendrá similar periodo de recesión. Eso será periodo de reajuste, absorbiendo mano de obra de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Pero más importantemente, reunificación no será un factor ya dado, ¿no? Hay muchos vecinos que puedan intervenir en el proceso de reunificación. Por eso, directamente respondiendo a ustedes, el futuro de crecimiento o el futuro de la economía de Corea, ciertamente bastante con mucha incertidumbre, ¿no? Desafortunadamente, ¿existe desigualdad en la sociedad coreana? Sí, pero no tanto como en América Latina. Ustedes saben, Gini coefficient, ¿so? Coefficient Gini. Coefficient Gini en América Latina desafortunadamente es más alta del mundo, ¿verdad? Promedio 0.55, más alta que África, más alta que Asia. Corea ahora más o menos 0.32. Antes de 1997 fue 0.27, pero después de la crisis financiera asiática, eso subió. Por eso, respondiendo a su pregunta, desigualdad, sí, Corea todavía sufre desigualdad y más desigual después de la crisis financiera coreana y más liberalización, etcétera, etcétera. Por eso, ahora el gobierno actual argumenta por democracia económica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero relativamente Corea tiene una sociedad menos desigual. ¿Existe una cooperación por parte de Corea en investigación? ¿Qué quiere decir? Por parte de Corea. Quiere decir cooperación con Guatemala
en investigación. Yo no sé exactamente, pero COICA, por ejemplo, COICA es Agencia Internacional de Cooperación de Corea. COICA tiene diferentes niveles de cooperación. Puede incluir cooperación de investigación si no hoy, puede ser en el futuro. ¿Qué recomienda que perdón, más tarde, no veo. ¿Usted cree que Guatemala tendría crecimiento económico si el país tuviera su propia Samsung o Hyundai? Ok, eso depende de qué significa Samsung y Hyundai, ¿no? Si quiere decir solo gran compañía, entonces no hay garantía. Pero si quiere decir una compañía grande con inversión en investigación y desarrollo, entonces sí, creo. Usted sabe, por ejemplo, Samsung, ¿cuántos investigadores tienen? No sé total, pero en Daejeon es una ciudad de concentración de cerebros. En Daejeon, Samsung tiene 2,000 doctorados en ingeniería como parte de su R&D, investigación y desarrollo. Por eso, Guatemala, cuando Guatemala tenga Samsung y Hyundai, su propio Samsung y Hyundai, primera condición debe ser, ellos necesitan invertir en investigación y desarrollo. No debe ser solo gran compañía. Monopolio, ningún monopolio se permitirá. Monopolio no funciona. Yo, por ejemplo, creo en México, Teléfonos de México, después de privatización, a partir de 1990, muchas privatizaciones produjeron solo monopolios. Antes monopolio estatal y ahora monopolio del sector privado. No funciona así, ¿no? Ok. Para usted, ¿cuál ha sido la clave del éxito coreano y cómo podría replicarse en Guatemala? Perdón, yo he explicado esto y la respuesta, próxima etapa, depende de ustedes. ¿Verdad? Ustedes van a tomar decisiones para su país. En Corea, justamente existe deuda externa, teniendo tanto desarrollo empresarial, intelectual en las extranjeras que posee. No entiendo claramente, pero si pregunta sobre deuda externa, sí, ahora deuda externa otra vez es el problema. En 1997, deuda externa de las compañías fue un problema. Y en 1980, deuda externa de las compañías grandes, pero con garantiza o con apoyo del estatal fue problema, pero ahora, hoy, problema de deuda externa es deuda externa de los hogares. Hoy es el problema. Sí, por eso es un entorno, es un desafío. ¿Cuál es la tasa impositiva para los ciudadanos coreanos? Tasa impositiva. Income tax. Ok. En Corea, semillero para emprendedores. Okay, ahora es tasa, ¿cómo se dice? Tasa gradual, entre 25 hasta 40%. Si gana mucho, entonces paga hasta 40%, y si menos,
paga 25%. ¿Y qué recomienda que debe hacer? ¿Cuál ventaja comparativa le conviene exportar? ¿Qué recomienda que Guatemala debe hacer? Okay. ¿Cuál es ventaja comparativa le conviene exportar? Perdón, yo no conozco, es mi cuarta vez visitando Guatemala, pero es mi vergüenza no conocer bien las industrias guatemaltecas, pero cuando tenga otra oportunidad de venir acá con más tiempo, voy a investigar para ofrecer informe personal a ustedes en ese tema. De todos modos, muchas gracias y gran éxito para su futuro y para el futuro del país. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Won Ho Kim por su intervención. Por lo tanto, hemos concluido la conferencia de lo que es el modelo de crecimiento económico de Corea del Sur. Agradecemos a todos por su presencia, especialmente a Korea Foundation y a la Embajada de Corea del Sur por el patrocinio de estas conferencias y a todos ustedes por participar. Muchísimas gracias. Al finalizar tenemos un coffee break y también pueden pasar a traer sus diplomas. Muchísimas gracias. Bueno, como bien dijo el doctor, el modelo pues no es transferible automáticamente. Yo creo que tenemos que crear las condiciones de parte de las instituciones, tanto públicas como privadas e incluso académicas, para fomentar un modelo de desarrollo que se coordine. Y si logramos hacer eso, yo creo que el ejemplo de Corea nos puede servir más que todo para recordarnos que necesitamos tener un modelo de desarrollo coordinado. Entonces ese puede ser la incidencia del modelo coreano en el modelo guatemalteco. Sí, creo que es viable porque, como el conferencista decía, ¿verdad? Corea del Sur pasó por una crisis económica durante los años 60 aproximadamente y durante los años 70 y 80 se pudo recuperar. Entonces creo que es un gran ejemplo para que Guatemala puede seguir, yo creo que ya, para que en unos años pues podamos tener un desarrollo y un crecimiento económico. Indudablemente existen posibilidades de poder replicar ciertos elementos del modelo coreano, pero como efectivamente ha sido cuestionado por algunos actores, debe haber una identificación de los primeros pasos a seguir, entre ellos la voluntad política, precisamente de los diferentes actores, no solo gubernamentales, sino sectores claves para poder construir ese modelo que se oriente precisamente a resultados económicos, no necesariamente crecimiento, sino desarrollo económico, como ha sido promovido en una serie de décadas por Corea. La verdad es que yo creo que es bastante viable que Guatemala adopte ese modelo debido a que, igual que Guatemala, Corea ha pasado por periodos bastante difíciles de pobreza, siendo considerado uno de los 3 países más pobres de Asia. Guatemala solo es cuestión de actitud que quiera tomar las mismas decisiones que ellos o parecidas para alcanzar el nivel económico que ellos tienen. Me parece que sí es posible en un futuro cercano, siempre y cuando, como le he dicho, se tome la decisión. Como estudiante de Relaciones Internacionales, creo que es bastante importante que una persona vaya a conferencias en las que hablen de diferentes modelos, que debido a lo que el conferencista de hoy llamó el policy transfer, que es el aprender de otros modelos para aplicarlo y transferirlo hacia nuestro propio modelo. Este tipo de pláticas son importantísimas. ¿Por qué? Porque se están orientando precisamente a esa nueva clase académica que
tarde o temprano, más temprano que tarde, llegarán a ser los futuros líderes, quienes conducirán en diferentes áreas y sectores dentro del país la conducción del país. Si no se fomenta esto desde espacios universitarios, es más complejo poder hacerlo en otro tipo de foros. Y yo creo que si se forman las personas desde sus estudios, se está generando esos patrones ideológicos para adecuados resultados en los próximos años. Bueno, el beneficio es sobre todo académico, nos ayuda a tener sobre todo a los estudiantes de economía mejores argumentos, una visión mucho más clara de los modelos de desarrollo y también de las alternativas de política, tanto públicas como incentivos para el sector privado, que no siempre están encasillados en un modelo un tanto occidental, sino que también una visión distinta de un modelo desde el continente asiático. Como internacionalista lo tomo muy importante porque debemos conocer el proceso histórico de cada país y asimismo poder sacar beneficios de estos procesos para nuestro país. Es un gran enriquecimiento educativo para fortalecernos profesionalmente para nuestro futuro. Llama sobremanera la atención el enfoque de largo plazo que tuvo en este caso Corea del Sur. No fueron decisiones que se orientaban a un cortoplacismo de un plan de gobierno, de una agenda de gobierno, como típicamente hemos acostumbrado en el país, sino ellos se orientaron a decisiones que conllevaron décadas de transformación. Efectivamente, él recalcaba que después de la intervención de Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a tomar decisiones que iniciaron en los 50, pero a pasos agigantados a partir de los años 70. El doctor precisamente indicaba en su plática la importancia del sacrificio generacional. Y ese sacrificio generacional trajo resultados a finales de los 80, principios de los 90, para ese despegue, en donde efectivamente habían desafíos. Y esos desafíos no generaban necesariamente un miedo, sino más bien retos para poder continuar hacia la búsqueda de ese éxito. Como sabemos, cualquier medida que es tomada por un país tiene pros y contras, y asimismo existen opositores. ¿Qué es lo importante? No dejar precisamente menguar esos esfuerzos, aunque sean minoritarios, para poder conllevar a tener un modelo ejemplar como han tenido países como Corea del Sur, Israel, en su momento Irlanda y otros países nórdicos, en donde han sido de un fomento de bienestar, no solo a un grupo, sino a una gran cantidad de población, sin necesidad de decir que se está regalando y se está cayendo en un asistencialismo y dependencia económica hacia las personas menos poseídas, sino más bien tomándolas como parte integral dentro de un desarrollo de todo un país y de todos los sectores integrados, no solo económicos, sino sociales. Siento que la conferencia fue extremadamente interesante debido a que pudimos ver cómo un país que empezó en conflictos bastante fuertes, como lo que se puede dar con la guerra de Corea, la división entre Corea, la pobreza, la necesidad de Corea de ayuda internacional por parte de los Estados Unidos, más que todo, haya podido avanzar y llegar a un nivel al que está con una industrialización impresionante, siendo uno de los países con un gran nivel económico y bastante desarrollado en varios sentidos, como lo que es la educación, una educación muy impresionante, lo que es el comercio es una de las mayores partes importantes de Corea. Me parece muy interesante ver todo lo que pasa en Corea. Y también me parece bastante interesante verlo ya si por nuestra propia cuenta lo comparamos con lo que es el desarrollo de Corea del Norte y vemos la gran diferencia de cómo pudo avanzar este país por las decisiones que tomaron. Bueno, a mí me gustó mucho que en la conferencia fuera un análisis comparativo, pero también un análisis histórico integral, porque tocaba también un poco el entorno político, el macroentorno económico, y también nos ayuda a ver que no simplemente debemos enfocar el modelo de desarrollo económico con base en los indicadores solamente nacionales, sino que tenemos que tener en cuenta que tenemos un mundo globalizado y tenemos que adaptar así el modelo económico, y que el modelo económico también implica la coordinación con un modelo de desarrollo social
Y esto fue lo que hizo Corea al final. Me gustó mucho también la pregunta al final que se enfocaba en el modelo impositivo. Yo creo que debió haber hecho un poco más de énfasis para mi gusto ahí, porque al final es la política fiscal la que prioriza cómo la gente está invirtiendo en su propia gente, o bueno, el Estado está invirtiendo en la gente. Creo que esas fueron las partes que rescataría de la conferencia. Los puntos que resaltaría sería esa línea de tiempo, ¿verdad? Esa línea de tiempo donde nos explicaron cómo fue el proceso de Corea, y porque es muy importante para Guatemala. Creo que Guatemala está pasando por una crisis y no se ha podido levantar, y en unos años podría tener un desarrollo. Me gustó mucho porque es una persona preparada y también dio muchos ejemplos de América Latina y se enfocó en Guatemala.